Ella no huyó por miedo, huyó para sobrevivir. Y en ese camino, lejos de la gente y cerca del silencio, descubrió que perderlo todo no siempre es el final, a veces. Es el único lugar donde la esperanza puede nacer. En el extremo del valle, donde el viento soplaba sin pedir permiso, y la tierra parecía cansada de promesas rotas, vivía María con sus 2 hijos. No era un lugar que apareciera en los mapas importantes, ni un sitio al que la gente viajara por ambición. Era, simplemente, un rincón olvidado. Y para María, era todo lo que tenía desde la muerte de su esposo. La casa se había vuelto más silenciosa. No un silencio tranquilo, sino uno lleno de recuerdos. Cada pared guardaba una risa pasada. Cada rincón conservaba la ausencia de una voz que ya no volvería. María no hablaba mucho de su dolor. Aprendió pronto que la tristeza no alimenta a los niños ni protege del frío. Se levantaba antes del amanecer, preparaba pan sencillo, peinaba a Lucía con manos pacientes y ayudaba a Tomás a ajustarse los zapatos gastados. No había quejas, no había discursos heroicos, solo pequeños actos repetidos cada día, como una oración que no se decía en voz alta. La tierra que rodeaba la casa era pobre, pero fiel. María la trabajaba con respeto, como si comprendiera que no daba frutos abundantes, pero sí dignidad. Aquella parcela no valía mucho para los hombres del pueblo, hasta que de repente comenzó a valer demasiado. Todo empezó con rumores, palabras sueltas que viajaban de boca en boca sin nombre ni forma clara. Decían que un gran proyecto se acercaba al valle, que habría dinero, progreso, oportunidades. Nadie sabía exactamente cómo ni cuándo. Solo sabían que alguien poderoso estaba interesado en esas tierras olvidadas. María escuchó los rumores como se escucha el viento, sin prestarles demasiada atención. Había aprendido que muchas promesas no cruzan la puerta de los humildes. Pero una mañana, mientras colgaba ropa al sol, vio un automóvil negro detenerse frente a su casa. No, Eric, los autos, así no se equivocaban de camino. Siempre sabían exactamente a dónde iban. Del vehículo descendió un hombre alto, bien vestido, con pasos firmes y mirada calculadora. No pidió permiso para acercarse, simplemente lo hizo. ¿Usted es María?, preguntó con una voz que no necesitaba elevarse para imponer respeto. Ella asintió, limpiándose las manos en el delantal. Vengo en nombre de don Esteban, dijo. Esta tierra será adquirida pronto. Es mejor para todos que coopere. No habló de precios, no habló de opciones. Habló como quien anuncia algo inevitable. María escuchó en silencio. No respondió de inmediato. Miró la casa. Miró a sus hijos, que observaban desde la puerta con una mezcla de curiosidad y miedo. Luego volvió a mirar al hombre. Esta tierra no está en venta, dijo finalmente, con una voz suave, pero firme. El hombre la miró como si no hubiera entendido. Nadie se queda cuando don Esteban decide avanzar. Yo sí, respondió ella. El silencio que siguió fue incómodo. No hubo amenazas directas, solo una sonrisa tensa y una despedida apresurada. El automóvil se alejó levantando polvo, pero dejó algo más en el aire, en una sensación de advertencia. A partir de ese día, el pueblo comenzó a cambiar con ella. Algunas miradas se desviaban cuando María pasaba, otras se detenían más de lo necesario. Personas que antes la saludaban ahora fingían no verla. No era hostilidad abierta, era algo peor. Distancia. Tomás lo notó primero. Mamá, ¿hicimos algo malo?, preguntó una noche. María negó con la cabeza y lo abrazó. No tenía respuestas claras, pero sabía que algo se estaba moviendo, algo que no pedía permiso. Pasaron las semanas. El nombre de don Esteban empezó a escucharse con más frecuencia. Se hablaba de tierras compradas, de familias que se mudaban, de dinero que cambiaba manos. Nadie hablaba de resistencia. Nadie, excepto María. Una tarde, el pastor del pueblo la visitó. Se sentó frente a ella con una expresión preocupada. Hija, dijo, a veces es mejor soltar, para evitar problemas mayores. María no respondió enseguida. Miró sus manos, marcadas por el trabajo. Si suelto esto, dijo finalmente, ¿qué les enseño a mis hijos? El pastor suspiró. No insistió en aquella noche. María no pudo dormir, no por miedo, sino por una inquietud que no sabía nombrar. Se levantó, encendió una vela
y se arrodilló en silencio. No pidió riquezas, no pidió venganza, solo pidió claridad y fuerza para no fallaran. Mientras tanto, en otro lugar del valle, don Esteban observaba planos extendidos sobre una mesa elegante. Para él, la tierra era solo números en obstáculos, firmas pendientes, y María era un problema menor que pronto dejaría de serlo. Ella cederá, dijo con seguridad. Todos ceden, pero esa certeza ocultaba algo que ni él mismo veía. Había subestimado a alguien que no tenía nada que perder. Excepto su fe. Días después, una pequeña señal, inquietante, apareció. María encontró marcas nuevas en el límite de su terreno. Estacas clavadas sin permiso. No decían nada, pero decían todo. Esa noche, el viento sopló más fuerte de lo habitual. Lucía se despertó, llorando. Tomás no quiso dormir. Y María, mirando la oscuridad desde la ventana, sintió por primera vez que la amenaza ya no era un rumor, sino una presencia. Sin saberlo, la tierra que se negó a vender estaba a punto de convertirse en el escenario de una prueba que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque María aún no lo sabía, el fuego ya había comenzado, no en su casa, sino en los corazones de quienes creían que el poder podía comprarlo todo. La noche cayó sin advertencias. No hubo señales en el cielo, ni presagios claros en el viento, solo una oscuridad más densa de lo habitual, como si el valle hubiera contenido la respiración. María estaba despierta, no podía explicar por qué, pero algo en su pecho no la dejaba descansar. Escuchaba la respiración pausada de sus hijos, el crujido de la madera vieja, el canto lejano de los insectos. Todo parecía igual, y sin embargo, no lo era. Entonces, lo sintió en un olor extraño, débil al principio, amargo, y Riel se incorporó lentamente, convencida de que era producto del cansancio. Pero el olor regresó, más fuerte. María se levantó de golpe y corrió hacia la puerta. Cuando la abrió, una ráfaga de calor le golpeó el rostro. Las llamas ya trepaban por uno de los muros laterales de la casa, devorando la madera seca como si la hubieran esperado durante años. «Tomás», Lucía gritó, con una voz que no reconoció como suya. El fuego avanzaba rápido, demasiado rápido. No era un accidente, no había lámparas encendidas, no había brasas descuidadas. Alguien había querido que esa noche terminara así. Tomás apareció primero, descalzo, con los ojos abiertos de terror. Lucía lloraba, paralizada. María los envolvió con sus brazos, sin tiempo para pensar, sin tiempo para salvar recuerdos. Solo había una salida, y el fuego ya la estaba cerrando. El techo crujió, las llamas rugieron, corrieron. El calor quemaba la piel, el humo robaba el aire. María sentía que el pecho le iba a estallar, pero no soltó a Lucía ni un segundo. Tomás iba adelante, empujando la puerta trasera con fuerzas que no sabía que tenían. Cuando finalmente salieron, el cielo estaba iluminado de rojo. La casa ardía entera, como una antorcha levantada contra la noche. María se detuvo solo un instante, no para Laura, sino para entender que todo lo que habían sido hasta ese momento estaba desapareciendo. No hubo vecinos, no hubo gritos de ayuda, nadie salió con cubos de agua, nadie corrió hacia ellos, solo el fuego. María tomó a sus hijos y se internó en el camino de tierra que conducía al bosque. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, no podría seguir avanzando en el bosque. Lo recibió con sombras profundas y ramas que parecían cerrarse a su paso. Tropezaron, cayeron. Lucía lloraba sin aliento. Tomás apretaba los dientes para no hacerlo. Sigan, decía María, no se detengan. El ruido del fuego quedó atrás, pero el miedo no. Cada sonido parecía un perseguidor invisible, cada crujido una amenaza. Cuando las fuerzas comenzaron a fallar, María vio la entrada oscura de una cueva, apenas visible entre las rocas. No parecía un refugio, parecía una boca abierta que se los iba a tragar, pero no había otra opción. Entraron dentro. El aire era frío y húmedo. El silencio era pesado. María se apoyó contra la pared de piedra y dejó caer el cuerpo. Sus manos temblaban. Sus piernas ya no respondían. Los niños se aferraron a ella. «Mamá», susurró Lucía. «Tengo miedo». María la abrazó con fuerza. «No
sabía qué decir. No había palabras suficientes para explicar por qué alguien quema el hogar de una familia dormida. No había respuestas para ese dolor. Pasaron los minutos. Quizzes. El tiempo se disolvió en la oscuridad. Cuando el llanto de Lucía se apagó por el cansancio, María quedó sola con sus pensamientos. Y fue entonces cuando el colapso llegó. Se cubrió el rostro con las manos. Y, por primera vez desde la muerte de su esposo, lloró sin control. No, con dignidad. Lloró como alguien que ha sido empujado más allá de sus fuerzas. Dios, ¿por qué? No acusaba, no gritaba, preguntaba desde un lugar roto, desde un sitio donde la fe ya no era fuerte, sino apenas una chispa. No hubo respuesta inmediata. No hubo consuelo visible, solo el eco de su voz perdiéndose en la cueva, y ese silencio fue más doloroso que el fuego afuera. La noche avanzaba. El humo aún flotaba en el aire del valle. Desde la distancia, una figura observaba el resplandor rojizo sin acercarse. No sonrió, no celebró. Simplemente dio media vuelta. El problema había sido resuelto. Al menos eso creyó pero el fuego deja huellas. Y esa noche, alguien más las estaba viendo. A la mañana siguiente, María despertó con el cuerpo rígido y la garganta seca. El amanecer apenas iluminaba la entrada de la cueva. Por un momento, pensó que todo había sido una pesadilla. Luego vio el hollín en sus manos. La realidad regresó con violencia. No tenían comida. No tenían agua. No tenían un plan. Tomás se acercó a la entrada y miró hacia el valle. Un hilo de humo aún se elevaba donde antes estaba su casa. «Ya no queda nada», dijo en voz baja. María cerró los ojos. No respondió. Salieron con cautela. El bosque estaba húmedo. Las piedras resbalaban. Cada paso dolía. María recogía lo que encontraba: raíces, hojas, cualquier cosa que pudiera engañar al hambre de los niños. El día avanzó lento. El sol no calentaba. El miedo no se iba al caer la tarde. Lucía se desmayó por el cansancio. María la sostuvo con desesperación. Pensó que la estaba perdiendo. Pensó que esa era la prueba final. Se arrodilló en el suelo, rodeada de árboles, con el cuerpo de su hija en brazos. «Si me vas a quitar todo», dijo con la voz rota, «déjame al menos a ellos». No sabía que alguien la observaba desde lejos. Un anciano silencioso, en que no se acercó aún y no sabía que, en el pueblo, las cenizas empezaban a levantar preguntas incómodas. Que el fuego no había cerrado la historia, la había abierto en esa noche. María volvió a la cueva exhausta, vacía, pero aún respirando. No lo sabía, pero había sobrevivido a lo imposible. Y cuando todo parece perdido, es precisamente ahí donde Dios comienza a llegar. La cueva no era un refugio, era una espera. María lo comprendió al amanecer del tercer día. El frío se había vuelto parte del cuerpo. Y la oscuridad ya no asustaba como antes. Lo que dolía no era el hambre, ni el cansancio, sino la sensación de estar suspendida en el tiempo, como si el mundo hubiera seguido adelante, sin ellos. Tomás dormía apoyado contra la pared de piedra, con el rostro demasiado serio para un niño. Lucía respiraba débilmente, envuelta en el viejo chal que María había logrado rescatar del incendio. Cada respiración de su hija era una pequeña victoria. María observaba en silencio. Ya no lo había llorado todo lo que podía. Ahora solo quedaba una calma extraña, parecida a la resignación, o a algo más profundo que aún no sabía nombrar. Salió de la cueva, cuando el sol comenzó a tocar la entrada. El bosque estaba cubierto por una niebla ligera. Todo parecía detenido, como si la creación misma guardara silencio. Con ella no rezó, no porque hubiera perdido la fe, sino porque ya no tenía palabras. Durante horas caminó sin rumbo fijo, recogiendo bayas que no conocía, observando el vuelo de los pájaros, escuchando el crujido de las hojas. Cada sonido era una pregunta sin respuesta. Fue entonces cuando lo vio un bastón de madera, apoyado contra un árbol. No parecía abandonado. Parecía dejado a propósito. María se detuvo. El instinto le gritó que regresara, que no tocara nada, pero algo en su interior, una voz suave, sin palabras, la hizo avanzar. «No tengas miedo», dijo una voz profunda. Detrás de él María se giró con el corazón acelerado. Era un anciano, alto, delgado,
con el cabello blanco y una barba larga, que parecía haber conocido muchos inviernos. Su mirada no era curiosa ni desconfiada. Era tranquila, demasiado tranquila para alguien que aparece así, sin ruido. No sabía que alguien vivía por aquí, dijo María. Con cautela. Yo tampoco, respondió él, pero los que llegan a la cueva, rara vez lo hacen por elección. No se presentó de inmediato. Caminó unos pasos, observó el bosque, respiró hondo. Me llamo Samuel. No preguntó por qué estaba allí. No preguntó qué había pasado. Eso fue lo que más desconcertó a María. Mis hijos, dijo ella. Finalmente, están débiles. Samuel asintió, como si ya lo supiera. Sacó de su bolsa un trozo de pan, envuelto en tela, y una pequeña cantimplora. No los ofreció. De inmediato, esperó a que María lo mirara, a que decidiera. En ella dudó solo un segundo. Tomó el pan con manos temblorosas. No dio las gracias. No pudo. Las palabras se le quedaron atrapadas en el pecho. El pan no es mío, dijo Samuel. Solo pasa por mis manos. Regresaron juntos a la cueva. Tomás despertó de golpe al ver al extraño. Se puso de pie, tenso. Samuel se detuvo. Bajó ligeramente la cabeza. No vengo a quitar nada, dijo. Solo a cuidar lo que aún respira. Lucía bebió agua, poco a poco, como si cada sorbo devolviera algo más que fuerza. María observaba, incrédula. No entendía cómo ese hombre había llegado en el momento exacto. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó al fin. Samuel se sentó sobre una roca. Porque un día, dijo, alguien me ayudó a mí, cuando ya no creía que fuera posible. No explicó más. Durante los días siguientes, Samuel regresó, no siempre con comida. A veces, solo con compañía. Se sentaba en silencio. Escuchaba. No aconsejaba. No prometía finales felices. Pero hablaba de una forma que no imponía. Despertaba. Dios no siempre habla con palabras, dijo una tarde. A veces responde con resistencia, con la fuerza para levantarse una vez más. María no discutió. Solo escuchó. Mientras tanto, algo más comenzaba a moverse fuera del bosque en el pueblo. Las cenizas de la casa de María no se habían enfriado del todo cuando empezaron las preguntas. El incendio no había seguido el patrón de un accidente. El viento no soplaba a favor. El fuego había sido demasiado preciso. Lucas, un joven periodista que había llegado al valle por un reportaje menor, observó el terreno con atención. Tomó fotografías. Habló con vecinos que no querían hablar. Fue rápido, decían. Demasiado rápido. Lucas no conocía a María, pero algo en esa historia le resultaba familiar. Demasiadas veces había visto el mismo silencio cómplice. En una noche, revisando imágenes, notó huellas cerca del lugar del incendio. Marcas no de cualquier vehículo en la historia. No estaba cerrada. De vuelta en la cueva, Lucía comenzó a sonreír de nuevo. Tomás ya no temblaba al dormir. María seguía sin tener un plan, pero ya no se sentía completamente perdida. Una mañana, al salir, encontró algo inesperado. Una pequeña planta verde, creciendo entre las piedras, justo donde el suelo parecía muerto. La miró durante largo rato. Samuel la observó desde lejos. La tierra recuerda, dijo. Incluso después del fuego. María se arrodilló frente a la planta. No lloró. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. No era un milagro grande, no era una respuesta clara, pero era una señal. Y a veces, eso basta para seguir caminando. María levantó la vista hacia la luz que entraba en la cueva. Por primera vez, no la vio como una salida desesperada, sino como un comienzo. Sin saberlo, mientras la fe regresaba en silencio, la verdad avanzaba con pasos firmes, y cuando ambas se encuentran, nada vuelve a ser igual. El valle despertó distinto aquella mañana. No fue el sonido de las campanas, ni la llegada de visitantes, lo que cambió el aire, sino una incomodidad silenciosa, algo que ya no podía esconderse bajo la costumbre, ni el miedo. Lucas regresó al lugar del incendio una vez más. Esta vez, no estaba solo. Llevaba consigo documentos, fotografías, y una certeza que pesaba más que cualquier acusación directa. No buscaba venganza. Buscaba verdad. Las huellas no mentían, tampoco los registros del vehículo que había entrado al camino aquella noche.
El nombre que aparecía al final del informe no sorprendió a nadie, pero aún así, estremeció al pueblo Andón Esteban An durante años. Su apellido había sido sinónimo de poder. Nadie preguntaba demasiado cuando él avanzaba. Nadie se interponía. Pero el fuego había sido un error. Y los excesos dejan rastros. Aun cuando la noticia comenzó a circular, el silencio cambió de forma. Ya no era miedo, era vergüenza. Mientras tanto, en la cueva, María no sabía nada de esto. Ann Samuel había dejado de aparecer con tanta frecuencia. Simplemente, un día, no regresó. Como si su tarea hubiera terminado. María entendió que algunas ayudas no están hechas para quedarse a una tarde. Tomás llegó corriendo desde el bosque. Mamá, dijo, hay gente buscándonos. María sintió un nudo en el pecho. El pasado no siempre vuelve con justicia. A veces, vuelve para terminar lo que empezó. Pero cuando se acercaron, no vieron amenazas. Vieron rostros conocidos en vecinos. Gente que antes había desviado la mirada. Perdón. Dijo una mujer mayor. No supimos qué hacer. María no respondió, no porque no quisiera, sino porque aún no sabía cómo. Lucas dio un paso al frente. Explicó lo ocurrido. Habló del informe, de la investigación, de lo que estaba a punto de hacerse público. La verdad, ya no se puede ocultar, dijo. ¿Y usted? No tiene por qué seguir escondida. María miró a sus hijos. Luego, la cueva. Luego, el bosque que los había protegido. Ann asintió lentamente. El regreso al valle fue silencioso. No hubo aplausos, no hubo discursos, solo pasos lentos y miradas bajas. Don Esteban fue citado. Negó al principio. Luego, guardó silencio. Finalmente, cayó a las tierras adquiridas de forma irregular fueron devueltas. El proyecto se detuvo. El nombre que había impuesto miedo durante años quedó reducido a un ejemplo de lo que sucede cuando el poder se cree eterno. María recibió una propuesta, compensación, ayuda, una nueva casa. No aceptó todo. No quiero que esto sea caridad, dijo. Quiero que sea justicia, y así fue. Con apoyo del pueblo y la ayuda de quienes antes callaron, María reconstruyó su hogar. No igual al anterior, mejor, más firme, más abierta. Lucía volvió a reír. Tomás volvió a correr sin mirar atrás. En una tarde, mientras el sol caía, María encontró algo inesperado en la entrada del nuevo hogar. El bastón de Samuel, apoyado contra la pared. Nunca volvió a verlo, pero tampoco lo necesitó. El tiempo pasó. María comenzó a ayudar a otras mujeres. No hablaba mucho de su historia. No hacía de su dolor una bandera. Solo escuchaba. Acompañaba. Compartía pan. Una noche, encendió una vela y se arrodilló. Esta vez, no para pedir, para agradecer. Entendió algo que antes no podía ver. Dios no llegó antes del fuego. Dios no detuvo las llamas, pero llegó justo a tiempo para que el fuego no definiera el final, porque la fe verdadera no siempre evita la pérdida, pero siempre rescata lo que importan. Y así, la mujer que huyó a una cueva con el corazón roto, regresó con una fuerza que nadie pudo quemar. El valle no volvió a ser el mismo, María tampoco.